Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este blusón con mucho vuelo para niña. Tomar nota de los materiales que nos van a hacer falta. Una vez que hemos adquirido el patrón, ya sea en PDF o impreso en papel, lo vamos a recortar todo alrededor al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que hemos recortado el patrón alrededor, vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior. Y vamos a colocar las piezas que pone doblez justo en el doblez del tejido cuando le hemos doblado. Colocamos primero las piezas de la falda, de la parte de abajo, y seguidamente vamos a colocar el delantero, la espalda y la manga. Y un poco más a continuación las piezas del bombacho. Sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor. La pieza de la espalda la hemos colocado también en la doblez, pero para aprovechar el tejido, pero esta pieza no va doble. Una vez que hemos recortado todas las piezas de género de flores, ahora vamos a cortar las que lleva de plumeti blanco, que son la parte del bajo del forro y el lazo grande que lleva en el delantero. Colocamos la pieza justo en el doble de la tela y la recortamos. Y una vez que la hemos cortado, le damos todos los piquetes que lleva y marcamos la mitad. La volvemos a colocar otra vez esta pieza, que es la que lleva el bajo, el forro, la que se ve por la parte de abajo del blusón, y va cosida a la parte de abajo del forro. Sujetamos con alfileres y la volvemos a cortar toda alrededor. Esta pieza son 2 veces. Ahora, para cortar el lazo, como es muy largo porque cruza por la espalda hacia el delantero, vamos a doblar el tejido, pero en vez del ancho a lo largo. Y colocamos la pieza del lazo. La sujetamos también con alfileres y ahora la recortamos todo alrededor, al filo del patrón. Una vez que hemos cortado estas piezas, ahora vamos a cortar las piezas de forro. Y hacemos igual, doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos en el doblez la pieza del delantero. Y la de la espalda la hemos colocado también, pero en este caso luego la abrimos. No va doble la pieza de la espalda. Entonces la abrimos y le damos el piquete de la abertura que va a llevar atrás en la espalda. Y damos a piquetes. Ahora vamos a colocar las piezas que nos faltan, que sería la del delantero y la espalda, y las piezas del bombacho. Recortamos al filo y ahora ya por último vamos a cortar la pieza de entretela de la vista de la espalda. Doblamos la entretela a la mitad y la colocamos encima y recortamos. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos la labor con la plancha. Nos pegamos las entretelas a la vista de la espalda y doblamos por el primer piquete. Y a la pieza de la falda del bajo, del delantero y de la espalda le vamos a doblar también, justo por el piquete que indica la altura del bajo. Lo doblamos, los bieses doblamos 1 centímetro y la pieza blanca que va a ir cosida al forro doblamos 1 centímetro primero y luego a la mitad, como veis en el vídeo. Las 2 piezas que lleva doblamos 1 centímetro y luego a la mitad. Lo primero que vamos a hacer del blusón es el lazo. Le vamos a hacer un dobladillo muy finito, como a medio centímetro, y le vamos a rematar así todo alrededor, las 2 piezas de lazo que lleva. Una vez que le hemos rematado también alrededor, le vamos a pasar un punto al extremo para luego poder rizarle y coserle justo en el costado. Ahora le pasamos el punto a 1 centímetro y le vamos a rizar un poquito para colocarlo justo en el costado del delantero. Le colocamos con el derecho hacia adentro del
del delantero y del lazo, le sujetamos dejando 1 centímetro en la parte de arriba y 1 centímetro en la parte de abajo del cuerpo del delantero. Y con el otro lado hacemos lo mismo, le colocamos en el otro lado del costado. Una vez que hemos sujetado los lazos, vamos a colocar la espalda encima del delantero, las espaldas, con los derechos hacia el interior. Y vamos a comenzar cosiendo primero un costado a 1 centímetro de costura, luego el hombro, seguidamente el otro hombro y por último el otro costado. Ahora vamos a cerrar las partes de la falda del género de flores. Fijaros en el piquete que marca el bajo y en los piquetes del centro de la espalda, que indican la abertura que va a llevar. Y vamos a cerrar el centro de la falda, empezando justo desde el piquete que indica la abertura hasta abajo, dejando un hueco en la parte de arriba. Ahora vamos a cerrar un lateral, un costado, y después cerramos el otro costado de la falda, igual a 1 centímetro, hasta arriba. Remallamos las costuras y el bajo y ahora vamos a colocar la picunela de adorno justo a la altura del bajo, donde lo hemos planchado anteriormente, que nos queda la marca. La vamos a ir colocando justo a la mitad de la línea que hemos planchado y le vamos pasando un punto por encima, también a la mitad de la picunela, para cuando la doblemos hacia abajo se vea la mitad de la onda. La sujetamos todo a lo largo y cuando llegamos al final rematamos bien para que quede bonita. Vamos ahora a continuar con el forro del blusón. Colocamos la espalda y el delantero con el derecho hacia el interior y vamos a cerrar igual que hemos hecho con el género, primero un costado, luego el hombro, luego el otro hombro y por último el costado. Vamos a seguir con la parte de abajo de la falda del forro y cerramos primero a 1 centímetro de costura un costado y luego el otro. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo del forro para que quede rematado. Fijaros las partes de plumeti que lleva abajo, las encaramos y cerramos también primero un lado y luego el otro lado de la pieza de plumeti. Levantamos el centímetro que hemos planchado para poder cerrarlo y ahora antes de colocarle remallamos las costuras del forro y planchamos bien la parte, las costuras, y volvemos a doblar bien la parte de plumeti que vamos a colocar en el bajo. Encaramos derecho con derecho y vamos a ir cosiendo la pieza que lleva abajo al forro por la parte del bajo. A 1 centímetro de costura lo vamos cosiendo vamos haciendo coincidir los piquetes hasta el final. Y una vez que hemos cosido la primera vuelta, ahora volvemos hacia arriba, la volvemos hacia el revés o el forro y cerramos la pieza que va a llevar abajo el forro de contraste y vamos pasando un punto por encima justo al filo, cerrando el corte que lleva abajo el forro. Ir estirando siempre del tejido de abajo para cuando lleguéis al final no os haga bolsa, no tengáis una bolsa en la parte de arriba. Y ahora tenemos ya que plancharlo bien.
Le vamos a pasar también un pespunta a la parte de arriba para hacer el frunce de la falda del forro, pero antes de hacer el recogido, planchar la pieza abajo. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el recorrido que sea más fácil y lo vamos a adaptar al cuerpo del forro, a la parte de arriba del delantero y de la espalda. Una vez que ya tenemos el rizado hecho, vamos a colocar con unos alfileres el cuerpo a la falda. Fijaros que dejamos el interior del forro, el del lecho hacia el interior, y vamos haciendo coincidir las costuras de costado del cuerpo con la de la falda, el centro del delantero con el centro de la falda, y ahora el costado con el costado, y por último colocamos el último alfiler al final del forro. Y ahora vamos a sujetarlo con un pespunte todo alrededor. Comenzamos a coser por la parte de la falda donde lleva el frunce para poder así repartirlo mejor con los dedos. Fijaros que vamos repartiéndolo y cuando vamos pasando con el prensatelas lo vamos aplastando con los dedos para que la patilla no se enganche al coser. Ahora vamos a hacer lo mismo con la falda. Pasamos un pespunte a la parte de arriba de la falda. Antes es mejor que os cosáis o os pegáis el bajo para luego no tener que hacerlo y que lo dejéis ya planchado. Una vez que le hemos pasado el pespunte, vamos a tirar del hilo de la canilla para hacer el recogido de la falda de flores. Tenemos que dejar la falda justo a la medida de la parte de arriba del cuerpo. Vamos repartiendo con los dedos con cuidado para no romper el hilo. De poner la falda, vamos a rematar la vista por la parte de abajo. La doblamos por el primer piquete y vamos a coser un punto justo a 1,5 cm, que es el cruce de la vista, hasta el siguiente piquete. Lo hacemos en las dos vistas de la espalda y justo donde hemos terminado le vamos a hacer un piquete hasta el final y la volvemos hacia el derecho. Sacamos bien la esquina y dejamos hacia afuera el centímetro que nos va a hacer falta para coserlo con la falda. Una vez que tenemos adaptado el recorrido de la falda a la parte de arriba, vamos a sujetárnoslas también con unos alfileres como hemos hecho con el forro y vamos a comenzar por el extremo colocando el primer alfiler por la parte de atrás y vamos a dejar 1 centímetro de la parte de abajo de la falda, fijaros en el vídeo, para luego rematarla con el forro, la abertura. Colocamos un alfiler y ahora vamos a colocar el siguiente alfiler en la costura del costado de la falda con el cuerpo del blusón. Seguimos haciendo coincidir el piquete del cuerpo del delantero con el de la falda. Sujetamos con otro alfiler. Ahora colocamos otro piquete en el costado y por último el otro alfiler al final de la falda. Y hacemos lo mismo, dejamos 1 centímetro sobrante para luego rematarla con el forro, la abertura. Fijaros. Comenzamos a coser igual que en el forro por la parte de la falda para poder repartir bien el frunce con los dedos. Levantar si queréis también el prensatelas dejando la aguja clavada para que os ayude un poco a ir estirando. Y vais cosiéndolo con cuidado y estirándolo para que no se os queden pliegues por la parte de abajo. Lo vais repartiendo bien, que quede proporcionado.
ir estirándolo con los dedos para ver cómo queda el recogido, que no haga pliegues muy grandes, que sean pequeñitos. Una vez que hemos cosido la falda al cuerpo, ahora le vamos a poner una picunela en la parte de arriba del escote de adorno. Vamos a comenzar poniéndosela justo en el primer piquete, que es la vista, y vamos a doblarla hacia arriba para que dejarla rematada, y vamos a ir cosiendo un punto justo a mitad para ir sujetándola alrededor del escote. La vais adaptando con los dedos a la forma curva, y una vez que la hemos cosido a todo alrededor, cuando lleguemos al final, igual la inclinamos hacia arriba, la doblamos hacia arriba para que quede rematada, y la cosemos igual hasta el piquete de la vista. Ahora vamos a remallar o sobrehilar la parte del bajo del volantito que lleva en la sisa, y una vez que le hemos remallado, le vamos a hacer un dobladito muy fino a medio centímetro. Le dobláis con los dedos, con cuidado de hacer bien la curva, y le vamos a pasar ahora también luego un punto por la parte de arriba para rizarle. Le vamos a poner que quede rizadito, le pasamos un pespunte, pero primero tenéis que plancharlos. Le pasamos un pespunte por la parte de arriba, 1 centímetro, para colocarle. Tiramos un poquito del hilo de la canilla y le vamos a situar justo la mitad del volante, que viene indicado con un piquete, justo en la mitad del hombro, y le colocamos un alfiler para sujetarle, y al final del volante, a la altura del primer piquete que tenemos en la sisa. Y en el otro lado hacemos lo mismo, colocamos el final justo en el piquete, y ahora le vamos a coser por la parte de arriba para sujetarle. Le vamos a ir cosiendo por la parte del volante. Fijaros que os coincida el piquete del centro con el hombro para que se vea igual por la parte del delantero que por la parte de la espalda. El otro volante de la otra sisa le vamos a colocar igual que este. Y una vez que hemos puesto los volantes, vamos a hacer el forro, colocar el forro, mejor dicho. Tenéis que planchar primero el forro por un lado y la prenda por otro, o el género por otro lado. Y le vamos a introducir el género dentro del forro, haciendo coincidir el derecho del género con el derecho del forro. Y lo primero que vamos a coser son las vistas. Fijaros que hemos dejado en 1 centímetro, un piquete hemos hecho, mejor dicho, en la parte de abajo para dejarlo libre para poder coser ahora el forro. Y en la parte de arriba también. Os tiene que quedar 1 centímetro libre para poder coserlo. Sujetamos con alfileres el forro al género. El otro lado le colocamos igual. En el género os tiene que quedar 1 centímetro justo a la altura del corte para poder coserlo con el forro. Y cosemos hasta el final. Ahora vamos a coser primero la abertura de la espalda. Comenzamos a coser por la parte del forro, el primer lado, y cosemos hasta abajo, justo hasta donde está la costura de unión del forro.
Fijaros ahí donde pongo yo el dedo y terminamos justo de coser ahí para que quede bien rematada. Y el otro lado vamos a coser por la parte del género, por la entretela. Cosemos a 1 centímetro. Hasta el bajo, hasta la parte de abajo. Ahora, una vez que hemos cosido la abertura, vamos a coser el escote. Primero rematamos la vista volviéndolas hacia el lado del derecho, fijaros, justamente por el primer piquete. Y la vamos a ir sujetando o cosiendo por la parte del género donde está la picunela, que nos va a servir de guía para coser justo encima del piquete anterior, del pespunte anterior, para cuando le demos la vuelta no se vea el pespunte de sujeción que hemos hecho para la picunela, y así le vamos dejando tapado al mismo tiempo que cosemos. Cuando lleguemos al otro lado, igual doblamos por el piquete hacia el derecho y cosemos hasta el final. Fijaros cómo os tiene que quedar el escote. Hacia un lado os tiene que quedar el género. Cortamos el tejido sobrante y le damos piquetes a la parte del escote, a la parte más curva sobre todo, antes de darle la vuelta. Y ahora ya le damos la vuelta hacia el lado del derecho y sacamos las esquinas del escote y de la parte de abajo del cruce. Fijaros cómo os tiene que quedar la parte de atrás de la abertura. Os tiene que dar como un taco de 1,5 centímetros, que es lo que monta para abrochar el vestido. Ahora vamos a sujetar el forro a las sisas. Sujetarle, si queréis, primero un poco con unos alfileres y le vamos a sujetar tal cual está, porque le vamos a rematar después con un bies. Comenzamos a sujetarle por la parte de abajo del costado y le vamos a sujetar alrededor con un pespunte. Una vez que le hemos sujetado, vamos a colocar el bies para rematarle. Yo siempre me lo suelo planchar para que me resulte más fácil, y vamos a ir colocándole por la parte del derecho del género, comenzando por el costado, y le vamos a ir sujetando alrededor. Lo vamos sujetando y adaptándolo al mismo tiempo. Alrededor de la sisa. Cuando llegamos al final tenéis que rematarlo. Y ahora, una vez que hemos dado la primera vuelta, ahora le vamos a volver hacia el revés. Pero primero vamos a recortar un poco también el tejido sobrante. Y le dais unos piquetes, si queréis, en la parte con más forma, en la parte de abajo, que es donde peor vuelve. Y le volvemos hacia el revés.
Fijaros, doblamos el centímetro que hemos planchado y luego otro hacia adentro. Es un bies que queda hacia el interior. Y le vamos a cerrar con un punto al ancho de la patilla todo alrededor ahora. Con el otro lado de la sisa lo tenemos que rematar igual. Cosemos el bies por el lado del derecho y luego le volcamos hacia el lado del revés y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Este sería nuestro blusón ya terminado por la parte del revés. Y ahora ya para terminar del todo, el bajo le tenéis que hacer si no lo habéis hecho antes. Y le vamos a coser unos botones, 3 botones a la parte de atrás. Primero le hacéis los ojales y luego donde os coincida coséis los botones. Si os gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.